Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Estamos muy contentos por estar una vez más en la casa de Dios y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por la vida, por la salud que tú nos concedes hasta este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Dios, porque nos da salud para poder llegar hasta aquí, hasta tu casa, Dios, y entregarnos en adoración a ti, en servicio a ti, pero también para por unos momentos escuchar tu palabra. Y sabemos que a través de tu palabra en esta tarde tú vas a hablar a nuestra vida, a nuestros corazones. Señor, si hay algo que entender, si hay algo que cambiar en nuestra vida, que tu palabra nos confronte en esta tarde, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos dé la fuerza para hacer los cambios necesarios cuando tu palabra nos confronte. Señor, porque tu palabra siempre es luz en nuestro caminar. Tu palabra, Señor, es dulce a nuestro paladar. Tu palabra, Señor, es ese faro que siempre nos lleva a puerto seguro. Señor, gracias por tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos ilumina, tu palabra que nos guía, tu palabra, Señor, que cambia la vida de los corazones, que nos hace mejores. Gracias, Dios, por tu palabra escrita que nos bendice. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Y en esta tarde yo quiero predicar una palabra y le he puesto por tema: cumple tu propósito. Yo creo que todos en esta vida, cuando nacemos y crecemos, y todos tenemos un propósito en nuestra vida. No hay una persona que no tenga un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito. Y es maravilloso empezar a descubrir para qué estamos en esta tierra. Tenemos sueños, metas por conquistar, y a veces muchos de los sueños nos roban el sueño. Estamos pensando en lo que queremos, las metas que tenemos, a dónde queremos llegar, y decimos: si hago esto, si hago aquello, puedo llegar a esas metas. Pero qué maravilloso es conocer a Dios y entender que tenemos un propósito en su camino, que tenemos algo que hacer y que para eso estamos en esta tierra, en este mundo. Aleluya. Y en ocasiones muchos de nosotros pensamos que no tenemos un propósito, porque algunos podrían decir: es que yo no sé cantar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé relacionarme con la gente, no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Pero te has puesto a pensar que en el lugar donde estás porque esa fue la voluntad de Dios, y estás ahí porque tienes un propósito. Pero ¿realmente estás cumpliendo el propósito? ¿O solamente estás pensando: estoy aquí por equivocación, estoy aquí porque nada más estoy aquí? Pero no entendemos que todos tenemos un propósito. Vamos a ir a Lucas 19, versículo del 1 al 10. Se me extraviaron los lentes antes de leer. Lucas 19, 1 al 10. ¿Lo tienen? Lo leemos.
dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de la predicación, como les decía, es cumple tu propósito. Número uno, cuando entendemos el propósito, número uno, vemos la necesidad de la gente. Dice del versículo 1 al 3, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Número uno, ver la necesidad de la gente. La mayoría de la gente a nuestro alrededor ha escuchado acerca de Jesús. Aparentemente saben quién es. Y ellos pueden decir, dice Jesús, es la historia más maravillosa, porque Él es el que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y se sabe toda la historia de Jesús. O algunos le dicen, es Diosito, el que yo conozco, mi Diosito. No creo yo, porque Dios es un Dios grande, a mí no me gusta. Algunos lo conocen y lo nombran en todas las actividades de su día. Primero Dios con nosotros, Él va con nosotros, Él es el que nos acompaña, que el Señor te proteja, que el Señor te cuide, que mande a sus ángeles. Lo conocen y lo nombran todos los días. Algunos de manera errónea lo traen todavía colgado en el cuello, en un crucifijo, y se sienten seguros por traerlo allí. Y es la manera en que ellos aparentemente lo conocen. Pero ellos siguen con un vacío. Y ese vacío no se llena solamente con saber quién es Jesús. Porque de nada sirve saber la historia, de nada sirve nombrarlo en todas nuestras actividades, de nada sirve, como algunos lo llaman, quizá con cariño, que yo no lo creo, que es Diosito, o lo traen colgado en sus cuellos, pero nunca llenan ese vacío que hay en su corazón, a pesar de que conozcan todo acerca de Jesús. Y yo creo que eso mismo pasó con Zaqueo. Él sabía quién era Jesús, pero por el relato bíblico nos damos cuenta que a Zaqueo le faltaba tener un encuentro con Jesús. Y esa es la gran necesidad de la gente, encontrarse con Jesús. Porque cuando te encuentras con Jesús, esa presencia que está en ti lo cambia todo. Y no importa quién seas, no importa cómo seas, cuando conoces o tienes un encuentro con el Salvador, se efectúa un cambio en tu interior. En el versículo 2 nos da el nombre, el trabajo y posición social, porque dice que Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos. Además,
Era el jefe de todos ellos. Y también nos dice que él era un hombre rico. Y él, con toda su riqueza, con su buen puesto, con lo reconocido que él era, Zaqueo necesitaba conocer de cerca al Salvador. No importa quién seas, cómo seas o qué tantas posesiones tú puedas tener, nosotros necesitamos un encuentro con el Salvador. Existe gente tan mala y perversa que muchos de nosotros podríamos decir, no hay en ellos esperanza para que sean salvos. Pues quiero decirte que ellos también necesitan conocer a Jesús y tener un encuentro con Él. Porque si tú platicas con gente que está bien maleada y perversa, ellos te nombran mucho a Dios porque lo conocen, incluso delante de ti se hincan y te dicen, ora para que Dios me bendiga. Pero no basta solamente con saber quién es Jesús o saber su historia. Necesitas un encuentro, se necesita un encuentro. Existe gente con una pobreza extrema. Ellos necesitan conocer a Jesús. Existe gente archimillonaria. Que pudiéramos pensar y decir, ¿qué le puede faltar a él si lo tiene todo? ¿Qué le puede faltar a ella si lo tiene todo? Pero ellos tienen mucha necesidad porque no hay nada en este mundo que llene nuestra alma, solamente la poderosa presencia de Dios. Y ellos necesitan tener un encuentro con Jesús. Y hoy la gente tiene esa gran necesidad y esa necesidad de encontrarse con Jesús. Hay algunos que aparentemente están bien, pero hay algo que les falta y tienen esa misma necesidad que tenía Zaqueo de tener un encuentro con Jesús. Por eso Zaqueo salió de donde estaba para poder encontrarse con Jesús, porque él sabía quién era, pero él tenía una necesidad muy grande de estar frente al Maestro, porque probablemente había áreas en su vida que no estaban llenas. Pero lo que nosotros sabemos es que cuando la poderosa presencia de Dios viene y cuando tú lo aceptas en tu corazón, esa presencia viene y lo llena todo. Esa presencia viene y lo cambia todo. Esa presencia viene y restaura todo lo que está derribado. Número 2, ya entendimos que hay mucha necesidad. Número 2, cumple tu propósito. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Lucas 19, versículo 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Número 2, cumple tu propósito. Dice que Zaqueo salió. Y si él salió es porque sabía quién era Jesús. Me imagino que él salió como gallina descabezada. ¿Alguien sabe cómo? A ver, pásele que diga cómo. Me imagino que salió como gallina descabezada para poder ver a Jesús, como muchos de nosotros lo hacemos. Salimos corriendo para ver a Jesús cuando lo necesitamos, porque probablemente todo lo que hemos experimentado no nos satisface y llega un momento en que tú estás buscando algo más. Y cuando tú sabes que tu vida puede cambiar si tú haces algo, sales sin pensarlo. Y dice la Biblia que Zaqueo salió y había una multitud de gente y no le permitían acercarse a Jesús. Y además la Biblia también nos habla de una característica de él y dice que era muy chaparrito. Entonces imagínense ahí corriendo de un lado para otro y
corría de un lado para otro y quizás le decía a alguien, dame oportunidad, yo necesito ver a Jesús. Y probablemente el que estaba enfrente de él decía, pues yo también, por eso estoy aquí. Pero mira, es que yo no. Pero dice que mientras él estaba por ahí tratando de ver a Jesús, vio un árbol. Y cuando él vio ese árbol, me imagino que fue un alivio para él. Dijo, me voy a subir aquí y de esta manera voy a poder ver a Jesús. Aleluya. Ahora estaba la solución frente a sus ojos. Y tanta era su desesperación, y yo pienso que así era, porque siendo quien él era, una persona importante, un hombre rico, el jefe de muchos, no le importó subir a un árbol para poder ver a Jesús. El jefe de muchos, el hombre rico, el publicano, el eminente, ahora estaba arriba de un árbol tratando de ver a un hombre. Y ese árbol fue su solución. Ese árbol fue su salvación y pudo ver a Jesús. Ahora, ¿quién plantó ese árbol? La Biblia no dice que, o no relata que alguien tomó el tiempo para plantarlo, o sea, que alguien fue y compró la semilla y destinó un día o 2 días para ir a sembrarlo, y fue con una pala pequeña y hizo una perforación y dijo, aquí voy a plantar un árbol. La Biblia no dice. No sé si probablemente salió por error, a lo mejor como los guisaches aquí en nuestros campos. Al menos yo nunca he escuchado, no sé mucho, no soy de rancho, pero yo no he escuchado que se siembra el guisacho. Sí se siembra. Sale solo. Probablemente el sicómoro, no lo sé, salió por error. Pero brotó específicamente en ese lugar donde iba a pasar Jesús, donde iba a estar Zaqueo. Entonces lo que yo pienso es que brotó específicamente en ese lugar porque había un propósito maravilloso para que Zaqueo pudiera ver a Jesús. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué no salió en otro lado? Bueno, a lo mejor sí salieron otros, pero ¿por qué ese específicamente estaba allí? Porque había un propósito para ese árbol. Ese árbol ahora cumplía su propósito. Tú y yo estamos cumpliendo el propósito. Cuando la gente va a ti, encuentra solución a sus necesidades. ¿Qué ven o qué escuchan de ti para acercarse a Jesús? ¿Eres lo que ellos necesitan para tener un encuentro con Jesucristo? ¿O qué es lo que encuentran las personas cuando van a ti? ¿Estás cumpliendo tu propósito? Porque Zaqueo, por necesidad, se encontró con ese árbol. Ya lo dije en varias ocasiones, al verlo dijo, aquí mero soy, aquí puedo subir, aquí puedo trepar, y es la única manera en la que yo puedo ver a Jesús. ¿Y cuántas personas tienen grandes necesidades y vienen a nosotros y dicen, es que no puedo ver a Jesús, tengo tantas necesidades, sé quién es, he escuchado acerca de él, me sé su historia al revés y al derecho,
sus problemas, ¿cómo no acercas a Jesús? ¿Cómo está bien difícil la vida? No creo que pueda salir adelante. Es que estoy en las drogas, no sé qué puedo hacer. Tal vez tú no puedas, pero hay alguien que puede sacarte adelante, y ese es Jesús, el Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. Y quizá algunos pudieran decir: es que yo no tengo perdón de Dios porque yo he hecho tantas y tantas cosas malas. Pero nosotros podemos hablar y decirle: acuérdate de aquel que murió en la cruz por ti, por mí, y acuérdate del que estaba a un lado, que era un malhechor y que le pidió misericordia a Jesús, y Jesús le dijo: no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso, tus pecados son perdonados. Pero ¿qué pasa cuando la gente viene a nosotros? ¿Cumples tu propósito o le dices: quítate, hueles mal, quítate, no tengo palabras para ti? Y es que Jesús no podría verte a ti porque ve todo lo que eres, ve todo lo que tú haces. ¿Realmente estás cumpliendo tu propósito? Porque no has crecido aquí por error. No estás aquí por error, sino tienes un propósito para tu vida. Y no puedes decir: es que yo no sé hablar, yo no sé predicar, pero sabes hacer muchas otras cosas. Y esas cosas bendicen. Y a veces parecen cosas tan sencillas y tan simples, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito para de alguna u otra manera acercar a las personas al conocimiento de Jesús. Aquí se graban predicaciones, Martín las graba, aquí están, y las está grabando ahorita. Y a lo mejor nosotros lo pasamos por desapercibido y decimos: no tiene nada que ver. Pero eso es un propósito. Hace algún mes y medio me pidió una predicación que yo había pedido días, porque la persona estaba bien desesperada y necesitaba escucharla otra vez. Probablemente también fue ese psicólogo que ella necesitaba para encontrarse con Jesús. Aleluya. Y así éramos muchos. Nuestro hermano Álvaro lo vemos ahí en las calles predicando. Es un psicólogo para que alguien necesite encontrarse con Jesús. Mi hermana Claudia en la clase de los jóvenes. Esos muchachos necesitan encontrarse con Jesús y hay muchos problemas frente a ellos. Pero qué maravilloso es que haya alguien que les enseñe la palabra de Dios y les diga: si es posible encontrarse con Jesús y tener cambios en tu vida, porque todos tenemos un propósito. Los hermanos de la alabanza, los muchachos que tocan aquí, ellos tienen un propósito. No están aquí por error, tú no estás por error aquí, pero cumples tu propósito. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Número 3, Jesús en casa lo mejor. Zaqueo logró tener lo mejor. Jesús lo miró, y no solamente lo miró, sino le habló. Y su necesidad ahora estaba a punto de ser solucionada. Aquel árbol plantado en aquel lugar había sido parte fundamental para ver al maestro
y ahora pasaban lo mejor de lo mejor. El Salvador quería estar en casa de Zaqueo, porque la gente tiene necesidades y muchas. Es más, si yo les pregunto a ustedes, quizás algunos dicen: me siento enfermo en mi cuerpo, me siento fatigado en mi alma, me siento con tantos problemas en mi familia, y todos esos problemas no nos dejan ver a Jesús. Y son grandes necesidades, pero qué interesante, qué importante es cuando te encuentras a aquella persona que tiene un propósito, aquella persona que está llena de la presencia de Dios, y que su manera de ser, de hablar, de actuar te impulsa a encontrarte con Jesús, con el Salvador de tu vida. Aleluya. Imagina por unos momentos a Zaqueo. Estaba ahí desesperado buscando al maestro, tener un encuentro, algo que le cambiara su vida, y de repente Jesús le dice: ya te vi, baja porque es necesario que puedas ir en tu casa. Porque qué lindo es tener un encuentro con Jesús. Y qué maravilloso es que tú puedas ser un instrumento que cumple el propósito de Dios. Que tú puedas ver a las personas cambiadas. Y que sepas que tú fuiste aquel árbol que le dijo: sube, ven aquí, y yo te voy a ayudar a que te encuentres con Jesús. Aleluya. Qué lindo es ver a personas cambiadas por la presencia de Dios. Porque a veces en nuestra desesperación no logramos ver a Jesús, no entendemos lo que está pasando. Pero cuando somos personas que tenemos un propósito, estamos allí para apoyar, para bendecir. Nuestra misma fe, nuestro mismo empeño, nuestro mismo trabajo con ellos permite que las personas tengan un encuentro con Jesús. Le dice: baja porque es necesario que hoy goce en tu casa. ¿Te imaginas la alegría de aquel hombre cuando Jesús le está diciendo: yo quiero estar en tu casa? ¿Te imaginas la felicidad que él experimentaba en ese momento? Jesús viene a mi casa, Él quiere estar conmigo. Porque hay mucha necesidad, pero en toda esa necesidad también hay gente con propósito que está dispuesta a dar todo para que la gente se acerque y tenga un encuentro con Jesús. Y yo le digo en esta noche: ¿estás cumpliendo tu propósito? Como lo dijimos ahorita, ¿quién plantó ese árbol? No sabemos. No sabemos si creció por error, pero ese árbol tenía un propósito de estar allí. ¿Sabes qué? Tú tienes un propósito con tu familia. Tú tienes un propósito con tu padre. Tú tienes un propósito con tu manzana. Tienes un propósito con tu ciudad. Tienes un propósito con la gente que está a tu alrededor. Tienes un propósito. En el lugar donde tú te encuentras, no fue por error. Estás cumpliendo tu propósito. Ahí como estás sentado, cierra tus ojos unos momentos y ora a Dios. Dile: Señor, aquí
estoy para servirte, Dios. Lo que tú quieras hacer conmigo, con mi vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque la presencia de Dios es maravillosa. En esta noche nos bendice. Porque la presencia de Dios y su palabra viene y lo cambia todo. Tú tienes un propósito en el lugar donde tú te encuentras. Hay gente con necesidad. Hay gente que necesita encontrarse con Jesús. Pero muchas de las veces, o la mayoría de las veces, necesita a alguien que le tienda la mano. Necesita a alguien que le hable no solamente palabras positivas, sino la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es la que bendice. Cumple tu propósito en el lugar donde estás. Cumple tu propósito en el lugar donde te encuentras. Y deja que tu manera de vivir, tu testimonio, tu manera de hablar, tu manera de actuar, acerque a las personas para tener un encuentro con Jesús. Gracias, maravilloso Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. No nos dejas, no nos abandonas, Señor. Mis hermanos, clama la presencia de Dios y dile: Señor, yo quiero cumplir mi propósito. Yo quiero ser ese árbol plantado. Yo quiero ser ese árbol que está allí para ayudar, para bendecir. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito donde tú estás. Por favor, no pienses, yo no sé hablar.